Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader, deseando que se encuentren muy bien. Y aquí estamos para una actualización acerca de lo que podría ser con Bitcoin, que está bastante interesante para estos días. Y bueno, ver la proyección para el fin de semana. Pero hay que recordar que por favor, si es la primera vez que estás llegando a uno de mis videos, no olvides de suscribirte si este tipo de contenido te gusta, te interesa, siempre teniéndolo en punto de vista que es una opinión. No hay nada certero, no hay nada seguro en el trading. Las cosas pueden salir bien, pueden salir mal. Así es este mundillo. Así que siempre revisa a otros compañeros y haz tu propio análisis. ¿Ok? Haz tu propio análisis. Porque si yo fuese la bolita de cristal y fuese perfecto, pues fuese millonario y no lo soy. Así que arrancando siempre con la sinceridad por delante. Bueno, ¿qué tenemos en este momento? Bitcoin. Nosotros en el directo de ayer habíamos hablado que todavía se tenía oportunidad para seguir subiendo en gráficos de 4 horas y que el objetivo iba a estar cerca entre los 68, 69 mil dólares. Teníamos más o menos un tope importante en los 68.600, que es donde colocamos esta línea rojita por la parte alta, ¿ok? Que es lo que estás viendo en este momento en pantalla con respecto al gráfico. Ahora, nosotros anoche estábamos en una situación con un squeeze moment subiendo que no había desarrollado Valle Verde. En este momento ese Valle Verde se está desarrollando, ¿ok? Tiene direccionalidad alcista con ADX pendiente positiva. ¿Qué quiere decir? Que en 4 horas todavía esto tiene fuerza, ¿ok? Esto todavía puede volver a testear la zona de los 68 y tal vez algún mechazo a los 69. ¿Entendido? No podemos decir ya short, no, todavía no. Pero ya nosotros sabemos que hay ciertos indicios que tal vez superar esa zona no sea tan sencillo. Si la supera, pues bueno, va a saltar el stop loss a aquellos que quieran ir en short. Si usted está en long, todavía esto no ha dado salida, esto todavía le faltaría un poquito más. Ahora, nosotros ayer dejamos 68.600 como punto de resistencia. Fíjense que la velita que salió, ¿ok? Que salió hace 10, 15 minutos que cerró, porque que cerró la vela, es una vela de indecisión con mecha por arriba, mecha por abajo, con un volumen importante. ¿Cómo interpreto yo eso? Yo lo interpreto como que hubo una gran cantidad de transacciones importantes, pero con indecisión. O sea, que aquí sigue estando el bloque importante de ventas en Bitcoin, que no quiere dejar que pase. Entonces, para poder perforar ese bloque, necesitamos muchas órdenes a mercado fuerte para poder perforar la zona de los 68.600, 69 para ir a buscar 71, 72. ¿Ok? Ahora, clave, si usted va a ir en short, ¿ok? Ojo, todavía no está el patrón hecho en short. Simplemente es una estimación. Si usted va a ir en short, tiene que colocar un stop loss donde usted quiere entrar por arriba de los 69.000. Póngale 69.100 para que vaya digamos, más tranquilo. Si te perfora eso, los 69.100 lo perfora con fuerza, entonces va a buscar los 72, 73. Entonces ahí es mejor quedar fuera. ¿Entendido? Asumir el stop y quedar fuera. ¿Ok? Puedes hacer escalonado como a ti te guste. La serie. Esto es aquel que esté esperando el short. Y la salida tiene que agarrarla por la zona de los 68. En este momento estamos en 67.500. Pero recuerda que tiene fuerza y direccionalidad alcista. O sea, todavía le queda tramo por subir. ¿Me meto en long? Pues ya yo no me metí en long porque la entrada en long fue ayer temprano. O sea, este movimiento hacia arriba
es para los que ya están en long, que sé que muchos de ustedes están en long, ¿entendido? Entonces todavía se podía mover. Ahora, bajo a un gráfico de una hora. ¿Qué tengo en gráficos de una hora? Un patrón alcista, sí, pero vean esta indecisión. Una vela roja con un volumen importante. O sea, dentro de la vela de 4 horas, la mayor proporción fue para que Bitcoin cayera. Vuelve una zona de absorción, lo sube y la siguiente vela que se está formando ahorita no se ha realizado con un volumen importante, por lo menos hasta ahora, mientras estoy haciendo la grabación. Entonces, mi perspectiva todavía sigue siendo que en los 68, 69 venga un nuevo rechazo a la baja. ¿Okay? Venga un nuevo rechazo a la baja y confirmaríamos que en este caso, que ya me está haciendo un doble valle verde gráfico diario, me pueda pasar como lo que pasó en el movimiento anterior. Un doble valle verde, un lateral y ahí se venga un retroceso. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está moviendo a Bitcoin en este momento con esa expectativa alcista? Bueno, eso se trata acerca de el expresidente y ahorita candidato presidencial Donald Trump, que en aquel periodo era un poquito escéptico con el mundo de las criptomonedas en Bitcoin, pero en este nuevo periodo de candidatura presidencial se ha mostrado bastante amigable a este entorno. Siempre recordando que uno no sabe, una cosa es un candidato en campaña y otra cosa es un candidato en ejercicio de sus funciones. ¿Okay? Entonces ahí como si hay que tener las cositas con pinzas. Pero esta vez accedió y va a participar en la conferencia de Bitcoin que se está realizando este fin de semana y tiene previsto que participe el día de mañana 2 de la tarde. ¿Okay? No recuerdo, al menos 2 de la tarde en la zona donde se esté realizando esto. ¿Ok? Una participación aproximadamente de 30 minutos y hay mucha expectativa con lo que él pueda decir. ¿Okay? Hay mucha expectativa con lo que él pueda decir. Tomando en cuenta las declaraciones previas, se estima que de una información muy positiva con respecto a lo que puede pensar acerca del mundo de las criptomonedas, especialmente con Bitcoin para su nuevo periodo presidencial, y eso es lo que está haciendo que suba el precio. Por lo tanto, si el presidente da una noticia muy importante, muy positiva, probablemente vamos a ver romper la zona de los 60 y 69 con compras a mercado. ¿Okay? Sin embargo, eso sería desde el punto de vista teórico lo que uno tal vez diría, bueno, eso es lo que debería pasar. Pero en mi experiencia en este mundo de los mercados, a veces sucede lo contrario. Y de hecho en el mundo de criptomonedas suele suceder lo contrario. Cada vez que hace un evento importante con respecto a alguna criptomoneda, el precio los días antes empieza a subir, a subir, a subir. Y justo en el momento que se está dando el discurso, la acción que ponen el envío, el precio cae en picada. Entonces, no se extrañen que tal vez hoy veamos ese ataque a la zona 69, 68 todavía, pero cuando se acerque el momento de Donald Trump, puede ser que cuando los retail empiecen a meter long, esperando una buena noticia de Donald Trump, las ballenas le tumben el precio para liquidar. Entonces, el patrón en general es alcista, o sea, en semanal somos alcistas y cada día ese patrón está bonito. Pero yo no descarto que el precio en esta caída de este nuevo Valle Verde, el precio venga a ser una onda C, ¿ok? Una onda C, y a partir de ahí veríamos, porque en 4 horas yo espero una onda C, o sea, una caída 64, 65. Eso liquidaría las posiciones en long que abran los apalancados hoy esperando a Donald Trump y nos colocaría en un punto clave. ¿Ok? Es lo que yo estoy esperando, que sería la estructura de un hombro cabeza a hombro, que quiero aclarar algo con el hombro cabeza a hombro para que la gente no, porque la gente me digo, tú dijiste un hombro cabeza a hombro y de una vez lo van a esperar aquí abajo. Ok, pero para que un hombro cabeza a hombro se active, tiene que romper la zona de cuello. Y la zona de cuello estamos hablando los 64, 65 mil dólares. O sea, si Bitcoin logra perforar
los 64, entonces él haría un pullback y buscaría niveles por debajo, llegando cerca a los 60.000. ¿Ok? Pero no me quiero adelantar a eso porque vamos a depender mucho de lo que pase desde el punto de vista fundamental o de la euforia que pueda generar la participación de Donald Trump para este fin de semana. Si Donald Trump se mantiene un poquito neutral en su discurso, probablemente veremos algún rango y un retroceso pequeño. Si se nota muy eufórico, unas noticias muy importantes, probablemente veamos un mechazo al alza, primero en gráficos de 1 hora y luego irse en movimiento hacia la parte baja. ¿Qué hacer? Bueno, cada quien tiene que tomar sus decisiones, ¿ok? Sus decisiones. Yo voy a tratar de ver si entro en short a la zona de los 68.500 aproximadamente, si me toma esa orden por ahí, y un stop loss en los 69.100. Si esto sale mal y lo rompe, pues bueno, me sacó el stop loss. Ahora bien, voy con una posición pequeña porque es algo realmente bastante lleno de volatilidad y estaría cazando, como estoy tratando de cazar, es el short en alguna altcoin, como el caso de Sol. Ok, ya en Sol, aquí sí ya entré en short, ya me tomó la primera orden, estoy en este momento en rojito, ok, pero tengo otra orden esperando por la parte alta. Si me saco otro mechazo a la alza, me promedio el precio para venirme hacia la parte baja en Sol. ¿Por qué estoy tratando de entrar en Sol en short? Porque el precio está bastante extendido, entendido, y obviamente puede subir y me puede romper el stop loss igualito, pero estoy buscando un retroceso, no un to the moon que me voy al fondo del mar, un retroceso. ¿Ok? Un retroceso. Eso es lo que estoy tratando de sacar y que me puede salir mal. ¿Ok? Obviamente estamos clarito con esa situación. ¿Ok? Rápidamente vamos a hacerle un repaso aquí a los índices. Déjenme, vamos a vernos aquí. Porque los índices, muchos de ustedes están operando el índice, pero hoy recuerden que cierra el mercado en algunas horitas. Entonces, en gráfico de 4 horas, el SP500 está mostrando la posibilidad de rebote. Ya prácticamente hizo una estructura A, B y C. Y aquí tenemos una entrada al alza en el SP500. ¿Okay? Una entrada al alza y que puede ser que cierre el mercado con retomar nuevamente los 5.500 aproximadamente. Hay un gap entre 5.550 y 5.000 y los 5.006. Entonces por ahí pudiésemos nosotros estar buscando los 5.506, 5.550. O sea, esta es la zona a donde pudiésemos buscar ese rebote al alza en el SP500. ¿Entendido? En el SP500 pudiésemos venir a buscar esa zonita. Vámonos con el oro. El oro empezó a rebotar, no llegó a la zona donde estábamos esperando todavía. Sin embargo, pienso que este es un rebote para seguir cayendo. Por lo tanto, hay que estar atento con ese rebote en el oro. Si vas dentro del oro, felicitaciones, coloca un stop loss. Y si no vas dentro del oro, entonces ten entendido que ya la entrada se fue. Aquí ya estamos muy pegadito al perfil de volumen con eso. Vámonos con la plata, porque la plata, a diferencia del oro, sí tenemos una entrada en rebote. ¿Ok? Ahí donde está la plata, pudiésemos entrar en rebote. El único problema que yo le veo a la plata en este momento es que esta posición probablemente se te quede abierta hasta el lunes. Recuerden que hoy también cierran las materias primas. Entonces puede ser que lo que metas aquí se te quede congeladito y se te resuelva el día lunes. ¿Ok? Pero sería entrar ahí donde está en los 27.85, un stop loss por 27.35, buscando un profit aproximadamente en los 28.7, 28.6. Ese sería el movimiento que puedes estar teniendo hacia la plata. ¿Ok? Vamos al caso del petróleo. Fíjense que el petróleo, nosotros hemos dejado que tal vez un lateral buscando hacia arriba o un nuevo retroceso. El petróleo cayó. ¿Okay? No nos hizo el lateral para entrar, cae nuevamente, pero hay una buena noticia aquí. Si te sacó el stop aquí en el petróleo ayer, tranquilo. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, vean
como me está marcando como soporte esta zona de los 75-76. ¿Por qué? Porque si yo me voy a gráficos de una hora, vean, cada vez que toca esa zona hay un rechazo al alza fuerte y en este momento lo está viviendo. Por lo tanto, esta zona de los 76 no la quieren dejar perder. ¿Puedes ir al alza en el petróleo? Sí, pero tomando en cuenta lo mismo que estamos hablando, que se te va a quedar la operación cerrada para el lunes. En 4 horas el petróleo hizo lo siguiente: direccionalidad alcista y ahora la de X se me puso pendiente positiva. Entonces pudiésemos ir a buscar un movimiento al alza. Sin embargo, siendo sincero, por la hora yo me aguantaría el domingo. O sea, el domingo en la apertura ya iría porque cosas pueden pasar entre hoy y mañana para que no se te queden esas operaciones abiertas ahí. Este es el caso del West Texas, ¿ok? Recuerden que más o menos el análisis sería igual para el Brent. Vea que aquí fue donde lo dejamos. Hizo un lateral desde que lo dejamos. Él se desploma, te saca el stop. Te saca el stop. Tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Esperar otra oportunidad. ¿Puedes entrar ahorita al alza? Sí, pudiese buscar un rebote. Se estaría esperando el rebote. Sin embargo, como te digo, yo en el petróleo, tomando en cuenta que me saca el stop, yo no buscaría venganza al mercado, simplemente me quedaría afuera. Y el domingo, que viene la apertura nuevamente, estaríamos buscando una nueva entrada en este tipo de activos. Por otra parte, en Ethereum, que me fui acordando ya, me voy a decir, porque me va a apretar Rafael, Ethereum, ¿qué pasó con Ethereum? Ok, Ethereum, ¿dónde dije Ethereum? Yo por aquí. Vamos a buscar a Ethereum. Cripto. Ok, vamos aquí a buscar a Ethereum. Ok, Ethereum en este momento es alcista en gráficos de una hora. Pero de la igual forma, recordamos que estamos en los 3350 esperando que el rechazo. Si usted se va a gráficos de 30 minutos y todavía está, cuando vea el video, en los 3259, esto es para arriba. ¿Ok? O sea, le queda espacio para buscar este movimiento así. Vamos a colocarlo así. ¿Ok? Vamos a colocarlo así. Vamos a ver un momento el libro de órdenes aquí en Ethereum. Vamos a buscarlo en Spot. Mientras me cargan Spot, vamos a cargar aquí futuros. Ok. Mire, entre 3300 y 3400, preferiblemente los 3400 seríamos 3200. Vamos a ver aquí en Spot para verlo un poquito más. Aquí me está cargando. Mire, más o menos ahí donde está hay una lucha importante. En futuro me está diciendo que los 3400 sería una zona clave. Esa zona aquí me está cargando porque hay que esperar que esto cargue. 3300, 3350 por ahí estaría un primer rechazo. El rechazo más importante que se está viendo en Expo son los 3600. ¿Ok? 3600. Vamos a graficar que estaríamos hablando de esta última zona por aquí, donde está el máximo anterior. Aquí, justo en este perfil aquí arriba, es donde estaría un poquito más. ¿Ok? Entonces, si entras en los 3400, el stop loss tiene que estar ajustadito. O sea, el stop loss tendría que estar 3000. Si entras en 3350, un stop loss por 3420 y ya. ¿Ok? Irías al siguiente movimiento. Ahora, en 30 minutos, 15 minutos, esto es hacia arriba. ¿Ok? En este caso. Y por último, me falta aquí la de mi amigo Yomi, que siempre me pide, y a veces cuando hago los videos se me olvidan. Déjenme que me le coloque aquí al final, que es INC, que ayer la dejamos con un movimiento alcista en temporalidades pequeñas. Y fíjense que subió un poquito y ahí está haciendo un lateral, pero ya en este caso pudiese subir un stop loss. O sea, si el stop loss está por 2.63,
subirlo un poquito por lo menos a 2.74. De repente no tan arriba del precio de entrada porque hay que dejarle todavía espacio, no ha terminado de poner, pero sigue siendo alcista el movimiento de INC, ¿ok? De INC buscando cerca de los $3 nuevamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés este repaso del mercado. Cuídense mucho, si hoy el internet está bastante bien, en la noche tendremos nuevamente directo a la espera de lo que pueda decir el señor Donald Trump para el día de mañana. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.